Eres un falso, un boludo y un come... Hace unos meses os pregunté si os interesaría que hiciera un vídeo hablando sobre mí más que sobre temas de programación. Os dejé un formulario en Google para que me dejarais preguntas y la respuesta ha sido esta. 145 respuestas. En este vídeo voy a intentar contestar las máximas posibles, entonces si alguna se queda fuera y veo que este vídeo pues, os gusta y recibe apoyo, pues haré una segunda parte contestando las preguntas nuevas que me dejéis y las que no me haya dado tiempo a contestar en este vídeo. Evidentemente también han llegado preguntas de haters que, aunque entre todos ellos juntos no lleguen a sumar un cerebro, pues va a ser muy divertido contestarles. ¿Qué lenguaje sabes utilizar? Sé utilizar C, C#, Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript y creo que ya está. ¿A qué te dedicas en tu trabajo? Hace unos 5 meses más o menos dejé mi trabajo para dedicarme a YouTube, a Twitch y a realizar cursos. Te dejo por aquí un vídeo donde lo explico con más profundidad, pero básicamente ahora mismo no tengo trabajo. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo tengo 34. Dentro de 4 meses, el 17 de diciembre, por si quieres felicitarme, hago 35. ¿Helado favorito? Yo diría que el de chocolate de Ben & Jerry's. Es caro, cuesta unos 7-8 euros, pero está muy bueno. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Has visto Parque Jurásico? ¿Te suena haber visto alguna gallina en Parque Jurásico? No, ¿verdad? Pero huevos sí. Pues ahí tienes tu respuesta. ¿Te gustan los colores claros u oscuros? Para programar yo prefiero un tema oscuro. En cuestiones de gusto personal no tengo ninguna preferencia. Me da igual claro que oscuro. Si puedo elegir, elijo RGB, pero eso técnicamente no es un color, son todos los colores. ¿Cuál fue tu primer ordenador? No me acuerdo. Sé que era uno blanco, pero me imagino que no es la respuesta que buscas. Yo diría que sería un Pentium 2, un Pentium 3 tal vez, hace muchísimo tiempo. El primer ordenador lo tuve con 13 años, seguramente 12-13 años, y ha pasado muchísimo tiempo. Pero apostaría por un Pentium. Lo que sí que recuerdo es que tenía Windows 98 y que le dediqué muchísimas horas al Magic the Gathering y al Tezar, que es un juego de estrategia que era anterior al Age of Empires, pero era de ese estilo. ¿Cuánto mides? La última vez que me medí era unos 72, unos 73. No creo que haya cambiado mucho desde entonces. ¿Sabes por qué te pusieron tu nombre? Si te refieres a Adrián, pues supongo que a mis padres les gustaba ese nombre. Sé que si hubiera sido niña me habría llamado Andrea. Tenían esos dos nombres en mente, Andrea y Adrián. Imagino que les gustaban las as. Si te refieres a Dorian, esa historia sí la conozco. Yo siempre he sido una rata de biblioteca. Desde los 7-8 años me he pasado prácticamente todos los días de mi vida en la biblioteca hasta que cumplí los 17-18. Y de entre todos los libros que leí, uno de ellos fue El retrato de Dorian Gray. Cuando me faltaban 2-3 capítulos para terminarlo, recuerdo que lo pausé, pero no recuerdo por qué. El caso es que hice una pausa con el libro y la gente me preguntaba si había terminado ya el libro. Y tardé pues como otros 3 o 4 meses en terminarlo. Ya te digo que no recuerdo por qué fue, pero tardé bastante en terminarlo. Y una cosa llevó a la otra y al final me quedé con Dorian. Esto fue con unos 14-15 años y hasta el día de hoy. Por lo cual la gente lleva mucho más tiempo llamándome Dorian que Adrián. ¿Qué sitio irías a vivir una aventura? Yo elegiría Nueva Zelanda, principalmente porque es allí donde se rodó El Señor de los Anillos. Si cierras tus ojos, ¿sabes caminar en la oscuridad? Sí, cuando cierro los ojos no se me olvida andar. ¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegir? Si pudiera elegir, elegiría el superpoder de Tony Stark. Soy Iron Man. Porque teniendo inteligencia y dinero, todo lo demás es fácil de conseguir. Siendo un desarrollador full stack, ¿por qué te inclinas más por el frontend? Me inclino más por el frontend porque no soy full stack, soy frontend. Sé algo de back, pero no me considero full stack. ¿Se puede empezar como frontend a los 50 años? Como proyecto personal, sí. Si te interesa aprender ese mundo y practicar y hacer tus cosas, genial. Si tu objetivo es trabajar como frontend, es un poco complicado. No es imposible, pero a partir de cierta edad es complicado que te contraten como desarrollador. ¿Para cuándo un directo dibujando a Nala con CSS? Es algo que tengo en mente ya. Le pedí a mi diseñador
diseñador que me hiciera un dibujo de Nala que pudiera replicar con CSS. Ya tengo el dibujo y pronto intentaré hacer un directo replicando ese dibujo solo con CSS. ¿Team Colacao o Team Nesquik? A ver, tengo los dos, ¿vale? Tengo Colacao y tengo Nesquik. El problema, que Nesquik básicamente lo tengo como cápsula para la Nespresso. Eso implica que en invierno prefiero Nesquik, pero en verano prefiero Colacao. Principalmente porque el Nesquik de la Nespresso no se puede tomar frío. Tendrías que calentarlo y esperar a que se enfríe, pero está malísimo si esperas. Entonces, digamos que me quedo con los dos, dependiendo de la temperatura que haga. Anubis, por favor. ¿Te molesto yo a ti cuando estás grabando? ¿A qué no? Ay, madre mía. ¿Cuántos gatos tienes? Vale, pues tengo a Anubis, evidentemente, que está aquí, que es esta bestia de aquí, que es enorme, enorme. En el vídeo no sé si se aprecia, pero es un gato gigantesco, ¿vale? Pesa como 10 kilos. Esto por un lado, y por otro lado tenemos a Nala, que es prácticamente la mascota del canal, es la que casi todos conocéis de los directos de Twitch. ¿Por qué amas tanto Bootstrap? Es difícil contestar esa pregunta. Te dejo por aquí un vídeo donde te doy un montón de razones por las cuales adoro Bootstrap. ¿Por qué el canal se llama Dorian Designs? El canal empezó como un canal de Photoshop, de diseño básicamente. Yo intenté poner el nombre de Dorian Designs, bien escrito, pero YouTube no me permitía tener como apellido Designs. Entonces dije, bueno, pues voy a cambiar el orden de las letras, que suena más o menos parecido, y al final pues así se quedó. Todos los que me decís que el nombre está mal escrito, gracias. Llevo 7 años con el canal mal escrito y soy perfectamente consciente de que Designs no se escribe así. Si renunciaste a tu trabajo, ¿de qué vives ahora? Pues prácticamente de ahorros. YouTube, Twitch y todo esto no da para vivir, al menos de momento. Entonces lo que hice fue ahorrar todo lo que pude y tomar la decisión de dejar mi trabajo, y tiraré de ello hasta que se me acaben los ahorros o hasta que estas plataformas sean rentables, lo que suceda primero. ¿Los certificados que dan las plataformas como Udemy sirven para algo? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no. A ver, os explico. Los certificados tienen el valor que la empresa le dé a la plataforma que los emite. Una de las más famosas y reconocidas es Udemy. Si tú tienes 200 certificados porque te has hecho 200 cursos, pero te ponen una prueba delante y no la sabes resolver, va a dar igual todos los certificados que tengas. A la empresa lo que le importa es que sepas resolver el problema que te ponen o los problemas que tienen. Si tú tienes un montón de papeles que dicen que sabes hacer cosas, pero a la hora de la verdad no sabes hacer nada, los certificados pierden completamente todo su valor. Por lo cual es muchísimo más importante que aprendáis a que consigáis certificados. Si tenéis los conocimientos y además el certificado, pues es posible que eso os abra alguna puerta más. Pero tampoco tener un certificado es como una llave mágica que os permita conseguir trabajo donde queráis. Entonces, lo más importante es que sepáis hacer cosas en lugar de tener papeles que dicen que sabéis hacer cosas. La tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? La tortilla de patata con cebolla, con queso, con pimiento, con chorizo, cuantas más cosas mejor. ¿Usas todos tus sentidos? Sí, claro. ¿Cuál es el predominante? El del humor. Y ahora vamos con la parte que todos estáis esperando, que son los comentarios de los haters, que os aseguro que no tienen pérdida. Eres viejo, feo y tus cursos dan pena, imbécil. Gracias, supongo. Y dos cosas. Una, que utilice signos de puntuación, son muy útiles y ayudan muchísimo a la comprensión lectora. Y dos, imbéciles con B. Si me vas a insultar y cometes faltas de ortografía, el que queda como un idiota eres tú. Eres un falso, un boludo y un come... Esto no lo puedo decir en YouTube. Decís en tu canal que tus cursos son los mejores, pero cuando busco cursos de desarrollo web no apareces en los resultados, falso de mierda. Madre mía, te digo lo mismo que al otro, un autocorrector, por favor, es muy difícil leer este tipo de comentarios. Los insultos los voy a omitir, evidentemente, porque creo que no aportan nada, pero gracias por el halago. Digo que en mi canal mis cursos son los mejores, pero que cuando me buscas no me encuentras. Vale, no hay problema. O sea, que cuando me buscas no, que cuando
buscas cursos de desarrollo web no me encuentras. Vale, te voy a contar un secreto de YouTube que muy poca gente conoce, pero ya que estás siendo majo conmigo, creo que mereces saberlo. A YouTube lo que le importa es la rentabilidad del vídeo. Sé que rentabilidad es una palabra con muchas sílabas e igual te lías. Te lo voy a decir despacio. Rentabilidad, ¿vale? Eso significa que a YouTube lo que le importa es que el vídeo le dé dinero. Ya está, fin del problema. Si el curso o el vídeo es una mierda y da dinero, a YouTube le da igual. Eso es lo importante. Entonces, como el principio de YouTube es ganar dinero, la calidad del vídeo o del curso no tiene nada que ver en el posicionamiento. Volviendo a tu premisa, dices que por qué digo que mis cursos son los mejores. Principalmente lo digo porque puedo ofrecer algo que los que están por encima de mí no pueden ofrecer, que es asesoramiento prácticamente diario y gratuito. Yo en mi servidor de Discord todos los días estoy 20 minutos contestando dudas. Puede entrar cualquiera y preguntarme la duda que sea. Y por si eso fuera poco, cuando terminamos en Discord me voy 2 o 3 horas a Twitch a un directo completamente improvisado donde resuelvo prácticas y muchos días estoy únicamente contestando dudas que me van llegando. Y eso lo hago principalmente porque parecer listo y saber de lo que hablas en YouTube es muy fácil. Existen guiones, edición de vídeo y al final en un vídeo de YouTube cualquiera puede parecer que sabe de lo que habla. Sin embargo, si te pasas 60 horas al mes en directo en Twitch, pues el hecho de fingir que sabes, tarde o temprano se te cae la máscara. Entonces, por eso imagino que yo puedo hacer eso, pero el resto de la gente que está por encima no lo hace. Porque si te pasas tantísimo tiempo en directo resolviendo dudas, tarde o temprano te van a pillar. Entonces, yo imagino que por eso el resto de la gente no lo hace. Porque una cosa es ser un vendehumos y otra cosa es tirarte piedras contra tu propio tejado. Entonces, de todas formas, yo te animo a que te pases por Twitch. Estoy todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora de España. Te puedes pasar por allí, me planteas tu duda y quién sabe, con suerte igual descubres que el falso no soy yo. Y con esto creo que llenamos los 10 minutos. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo, déjame un like, un comentario y en la descripción te dejo también un link al formulario para que puedas dejarme más preguntas y si veo que este vídeo recibe mucho apoyo, pues haré una segunda parte pues con las preguntas nuevas y las que me he dejado de esta ronda. Dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.